Civisartún, la protección del patrimonio cultural de la península de Yucatán. Y créanme que en Civisartún hay asimetrías, geometría, arquitectura, en fin, mucho por qué descubrir y ya se está descubriendo y sobre todo interpretar. Y para eso vamos a platicar con el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en arqueología por la Universidad de Leiden, Holanda, maestro en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Licenciado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana, grado obtenido con reconocimiento académico. Premio Juan O'Gorman a la publicación e investigación que otorga el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicano en 2013. Ha publicado diversos libros y artículos, entre los que se encuentran Lenguaje Geométrico Arquitectónico del Espacio y Cómputo del Tiempo Mesoamericano en la Sepsis, y una infinidad de artículos y también algunos libros. Doctor, por favor, ese lenguaje geométrico arquitectónico que usted descubrió en Civisartún, pero además con base científica en la hermenéutica, la geometría y la arquitectura. Esto es arquitectura y esto habla. Por favor. Gracias, Freddy. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí en casa, un gusto por esta entrevista. Gracias. Mira, la arquitectura genera un lenguaje arquitectónico, un lenguaje en donde la geometría son las palabras de este lenguaje y la arquitectura se convierte en oraciones. La geometría son palabras. Son las palabras geométricas, como bien dice Paul Valéry en su libro Eupalinos o el arquitecto, ¿no? La geometría son las palabras de la arquitectura, y hay edificios que son mudos, hay edificios que cantan y hay edificios que hablan. Entonces, la arquitectura de Civisartún no solo habla, sino nos está diciendo: aquí está la memoria de nuestros ancestros, aquí está gritándonos desde hace más de 500 años, ¿no? Y la memoria y el conocimiento. Así es, la memoria de nuestros ancestros, la memoria guardada en la arquitectura, en ese lenguaje. Cuéntenos, ¿qué estaba guardado? Porque usted ya lo descubrió, ya no está guardado en esa arquitectura en Civisartún. El lenguaje arquitectónico es un lenguaje estructurado, Freddy. Es un lenguaje que está compuesto por la física, por las matemáticas, por la geometría y por la arquitectura misma, ¿no? La arquitectura entonces se convierte hoy para nosotros en esa expresión, en ese lenguaje que está ahí, pero hay que volverlo a leer y volver a completar las partes que le hacen falta. Por eso la hermenéutica geométrica arquitectónica, que nos permite entonces completar las oraciones y poder comprender la oración completa de lo que tenemos ahí. En eso se centra la investigación y nos da muy buenos resultados, porque al comprender el mensaje, la memoria, el lenguaje y lo que nos está diciendo, permite entonces conservar el patrimonio, nuestro patrimonio, nuestra herencia cultural, con otra visión, con otros planteamientos. La hermenéutica, la geometría y la arquitectura, ¿cómo le ha expandido a usted en sus investigaciones? ¿O cómo lo ha utilizado a través de sus investigaciones? Es un método que yo he llamado lenguaje geométrico arquitectónico. Esta fue una de las grandes aportaciones que me dio el doctorado en la Universidad de Leiden, y es un lenguaje, es una metodología
que ahorita vamos a ver los resultados a los que he llegado en Civichaltún con este proyecto de la protección del patrimonio cultural de la península de Yucatán, el caso de Civichaltún. Los resultados han sido sorprendentes. El método que aplico del lenguaje geométrico arquitectónico ha dado luz en muchos sentidos, ¿no? No solo tanto en el conocimiento científico, que ahorita vamos a explicarlo, sino en planteamientos humanos, preguntas que siempre hemos tenido los seres humanos. No sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, pero sí transitamos en el espacio-tiempo. Eso está ahí en Civichaltún, en el área de estudios en la que yo me concentré. Esta área de estudios es la plaza central, el edificio 36, el SACB Islaca, el SACB 1, el cenote Islaca, el juego de pelota y el complejo Siete Muñecas. Desde luego los trazos inician en el cenote Islaca. El primer punto de referencia es el cenote Islaca, desde donde origino toda la investigación a partir de este método. Entonces me ubico en el cenote Islaca, y ¿cuál es mi primer punto de referencia? La estrella polar. Ahí nace el primer punto de referencia, y de ahí el siguiente trazo es la estrella polar. La estrella polar que me está señalando el norte, ¿no? Opuesto a estrella polar, con respecto al punto de partida al centro del cenote, me encuentro el juego de pelota, que está hacia el lado sur de donde estamos ubicados aquí en el cenote. Entonces, a partir de estos puntos de referencia que nacen del cenote, genero un primer vector, una primera línea visual, que es estrella polar, es mi referencia norte, con el juego de pelota, y pasando por el centro que origina el trazo, que es el cenote, y entonces tengo una primera línea visual, un primer vector, que es el vector que rige todo el demás trazo geométrico arquitectónico. A partir de este punto de referencia, también obtengo 23 grados 27 minutos para poder observar solsticio de verano al amanecer y solsticio de invierno al atardecer y al amanecer, y me da puntos de referencia hacia las estructuras que están en la plaza central, específicamente con la estructura 36, que posteriormente vamos a recorrer. Estos puntos de referencia casan exactamente al centro de la escalera de la estructura 36. Estoy hablando específicamente del solsticio de verano al amanecer, visto desde el centro del cenote. Hoy, viniéndonos a hoy, probablemente eso es lo que hicieron los arquitectos de Civichaltún en el momento en que llegan a construir, a diseñar, a planear Civichaltún. Nos vamos a un corte comercial, por favor, y regresamos, porque primero la naturaleza, el cenote, la estrella polar arriba, y después vino la construcción de los que me imagino que usted descubrió esa interpretación, ¿verdad? Nos damos un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El caso Civichaltún, sus secretos, la simetría, la poesía que existe en Civichaltún,
la religión, todo está y se está descubriendo en base, ahora sí, y con elementos científicos. Y por eso estamos platicando con el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural en el Centro Peninsular Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y obviamente él está trabajando el caso de Civi-Zaltún. Y regresamos, doctor, ¿qué tanto se descubrió? ¿Qué tanto hay? Háblenos del método para descubrir, porque para descubrir algo me imagino que hay una planeación. Sí, desde luego. En el momento en que tengo mis dos puntos de referencia, que es el cenote Islacá y la estrella polar, obviamente tengo que hacer referencia a la arquitectura. Es cuando empiezo a hacer hermenéutica, porque empiezo a reconstruir el texto que está escrito ahí, la poesía que es Civi-Zaltún. ¿Y cuál es mi referencia inmediata? Es el juego de pelota. Y entonces yo ya tengo generada una línea que nace del cenote, y esa línea exactamente está con el juego de pelota, el cenote, el centro del cenote y la estrella polar. Y entonces tengo mi primer vector norte-sur, mi primer vector que va a regir todo el trazo a partir de esta línea visual. En ese trazo, ¿qué descubre? ¿Qué datos arroja? A partir de esta primera línea visual, en el libro del lenguaje geométrico arquitectónico, del que hablamos en una de las entrevistas que tuvimos, se diseñó un círculo del tiempo, le llamo el círculo del tiempo, a partir de la pictografía del Códice Mixteco Fejervar y Mayer. Que me imagino que usted ya lo enriqueció más. Digamos que la arquitectura me permitió ir más allá en la comprensión de la pictografía del códice. Específicamente hablamos de la página 1 y 2 de este documento. Y generó el círculo del tiempo, en el que al centro ubico el pictograma del códice, y ubico 3 círculos con los meses actuales, con los meses náhuatl y con los meses mayas. Y sigo los puntos que me va indicando la pictografía. Y los pictogramas me van dando puntos en específico. Puntos en específico, ¿cuáles son? Bueno, pues estamos hablando del solsticio de verano, del solsticio de invierno, de los equinoccios, el 21 de marzo, el 21 de septiembre, y también puedo registrar el cenit al amanecer, cenit al atardecer, y podemos, comprendiendo la pictografía, podemos entonces medir el momento en que empezaba a suceder el cenit, ya cuando no se genera sombra, y cuánto tiempo duraba, ¿no? Entonces, toda esta composición que hago con el círculo del tiempo y la pictografía del códice, desde luego es un avance más en la comprensión de este documento y de la arquitectura. Y en esto precisamente en lo que consiste el método, ¿no? Yo estoy cruzando información de un libro, de un códice, y con la arquitectura. Y aquí en Civi-Zaltún, cuando yo llegué, y eso lo platicamos en la entrevista pasada, llego, conozco el edificio de las 7 muñecas. En cuanto lo veo, inmediatamente me llevó a la cruz del códice Fejervar y Mayer, del códice mixteco, o del códice del espacio-tiempo, como le llamo ahora, y dije, la cruz es la planta arquitectónica de este edificio, ¿no? Y información que está en el códice me permitió comprender al edificio de las 7 muñecas. E información que está en el edificio de las 7 muñecas me permitió comprender información que está en el códice. ¿Qué información tiene la 7? Está el cómputo de Venus, está en los escalones el cómputo de 260 días, que ya ahora en esta nueva investigación en Civi-Zaltún explico de dónde vienen los 260 días, los 360 días, los 365 días, entre una serie
de registros no solamente científicos, sino de cuestionamientos humanos. Están ahí. Desde luego, hay mucho por descubrir, mucho por entender. Este es un paso más dentro de todo. Usted ha descubierto cómo en las 7 muñecas en Civisatú se puede ver Mercurio, se puede ver Venus, se puede ver Júpiter. No solo es el equinoccio. Sí. Hay mucho más allá de lo que usted descubrió. Así es. Ya el arqueólogo Segovia lo había registrado y hay antecedentes de este registro de estos eventos. La aportación en el caso de esta investigación es que el lenguaje arquitectónico, es decir, esta metodología me ha permitido, esta metodología que yo planteo me ha permitido comprender lo que hay atrás de todo esto, comprender el significado humano de lo que hay atrás de todo esto, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la pregunta de siempre, ¿no? No sabemos de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos. Pero sí nos demuestran qué es lo que hay. Sí, porque nos están entonces hablando del tránsito por la vida. Cuando estamos en el cenote, esta línea visual a donde nos da estrella polar, pero da exactamente a escala en donde tenemos este ancestro, ¿no? Y está dialogando con el otro ancestro. ¿Y quién es el que baja? Pues es el cenit con la estructura 36. Entonces, a partir de la 36 bajamos de no sabemos de dónde venimos, o si le llamamos en términos de la filosofía griega, de la eternidad, para transitar la vida y morir en la 45, y se desprende el espíritu con el número áureo para regresar nuevamente al vientre de la madre tierra, al cenote Slaca. Eso es la comprensión de Civichantún en el área de estudios a la que me enfoqué con este proyecto de investigación que intitulé La protección del patrimonio cultural de la península de Yucatán, el caso de Civichantún, y que está en proceso el libro. Está en proceso la edición. El libro se encuentra en proceso editorial. Es el resultado de mi trabajo de investigación. Lo presenté el año pasado al comité editorial, se mandó dictaminar, y a petición de los dictaminadores, a sugerencia de los dictaminadores, le cambiamos el nombre al libro, y entonces ya no se llama como el proyecto de investigaciones, aunque es el resultado del proyecto de investigación. A sugerencia de los dictaminadores, el libro, que está en proceso editorial en este momento, se llama Civichantún, Espacio, Tiempo, Eternidad. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de los científicos. Y el día de hoy estamos hablando sobre Civichantún, patrimonio cultural de la península de Yucatán, y está arrojando nuevas interpretaciones en Civichantún, las 7 muñecas. Y por eso estamos platicando con el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, investigador en el área de conservación del patrimonio cultural en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Yucatán. Doctor, ¿cómo fueron qué más se está descubriendo con el método que usted está utilizando?
Bien, el método va más allá de las interpretaciones porque el método que genero permite comprobar lo que se está encontrando, ¿no? No es solamente la interpretación y lo que yo creo o los datos que he obtenido del trabajo de campo, ¿no? Sino que se comprueba. Se comprueba porque la arquitectura sigue ahí, el cielo sigue ahí, el sol sigue saliendo, la luna sigue saliendo, ¿no? El universo sigue ahí y la arquitectura sigue ahí y el cenote de Tlaca, que es nuestro punto de partida, sigue ahí como hace siglos, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Bueno, a partir de esta sugerencia de los dictaminadores de la comisión editorial del Sepsis, el libro, como te decía, se llama ahora Sivichaltún, Arquitectura, Espacio, Tiempo, Eternidad, y lo señalo ahí, del mismo modo que la poesía hace una ruptura con el lenguaje y revela significados inteligibles. Mi trabajo se genera desde la comprensión de la arquitectura, rompiendo con interpretaciones antropológicas, arqueológicas y etnológicas que, si bien arrojan datos importantes y cruciales para la comprensión de una cultura determinada, delimitan su estudio a márgenes que nos impiden escuchar el concierto universal de lo humano, que es ahí donde está la aportación de este método y de esta investigación en particular de Sivichaltún. Cualquier parto es doloroso. ¿Qué hay? ¿Qué interpretación hay, doctor? Bueno, mira... Cualquier descubrimiento genera así de... ¿Qué se descubrió? Así es, mira, me parece que este método, este lenguaje arquitectónico, este lenguaje estructurado, ¿no?, por su carácter sincrónico de lo inmanente y trascendente, permite ver y escuchar los ritmos espaciales intangibles, fragmentos de un lenguaje que, al unirse, física, matemática, geometría, arquitectura, naturaleza, consolidan un discurso que nos invita más a la reflexión filosófica que al estudio histórico. ¿Cuál es ese discurso, doctor? Bien, al partir de estos principios, de esto que estamos hablando, evidentemente tenemos que hablar no solo de cuestiones de geometría, proporciones, relaciones espaciales, sino tenemos que entender por qué el punto de partida es el cenote. ¿Por qué? Porque es Ixchel, porque es el vientre de la madre tierra, de donde no sabemos de dónde venimos y a dónde no sabemos. Y en la cultura maya el falo era respetado. Entonces, ahí está Ixchel en el cenote. ¿Y cuál sería? Es que tenemos que ir paso a paso, porque a partir de esta línea y con la arquitectura podemos ir haciendo hermenéutica geométrica, y entonces el siguiente paso, con los datos que obtenemos del círculo del tiempo ubicado en el cenote de Tlaca, empezamos a generar puntos de referencia que podemos empezar a definir de manera, puntos intertextuales. Entonces, si yo me ubico y ubico los puntos de referencia de solsticio de verano al amanecer, solsticio de invierno al atardecer, equinoccios, empiezo a tener puntos de referencia en la arquitectura, específicamente en la estructura 36, lo que nos permitió entender por qué se encuentra girada, ¿no? Entonces, a partir de determinar, de detectar que la estructura 36 tiene un giro que obedece a el registro físico y matemático del tiempo y del espacio, entonces evidentemente la siguiente estructura a estudiar fue la estructura 36, ¿no? Entonces, en la estructura 36
se logró comprender que el giro obedece a que está alineada con el cenit de mayo y diametralmente opuesto el nadir. Estaríamos hablando del mes de mayo y el mes de noviembre. Es decir, nos podemos remitir entonces a la fecha de muertos. En cada equinoccio, tanto en el equinoccio de marzo como en el equinoccio de septiembre, el Sol cruza, genera un vector y nosotros podemos observar el Sol al amanecer como aparentemente como semeja como si se estuviera metiendo a la estructura, como si estuviera dentro de la estructura 38. Y en el mismo equinoccio al atardecer, ubicándonos del lado oriente, podemos observar el Sol como se pone dentro, en apariencia dentro del edificio cuando es el ocaso. Eso sucede en cada equinoccio. ¿Aquí? Sí. Y en esta estructura únicamente se puede registrar el paso del equinoccio. En el momento en que llevamos esa línea visual, ese vector, y generamos una paralela, nos damos cuenta que el SAC-B está trazado de manera que en paralelo con el equinoccio, es decir, el SAC-B nace, el trazo del SAC-B nace en una paralela del equinoccio, ¿no? Y entonces arranca el SAC-B, es decir, el SAC-B es un vector que obedece a el equinoccio al amanecer y el equinoccio al atardecer, que también tiene todo un significado. Entonces eso lleva a un cómputo del tiempo, pero que la arquitectura entonces empieza a hablar. Y con la pictografía, que también tiene una serie de significados, el ancestro con la mano derecha suelta, la mano izquierda alargada, con el pene en diagonal y del corazón emanando sangre, está llena de significados que en el momento en que es montada con la arquitectura empieza a generar pues comprensión de la oración que está en Sivichaltún, que es una poesía. ¿Qué poesía es? De la eternidad y del espacio y del tiempo, eternidad. No solo, ¿cómo descubre usted que dice espacio, tiempo y eternidad? Porque al hablar de geometría, al hablar de física, al hablar de matemáticas y al hablar de arquitectura, estás hablando de conceptos universales. Si son conceptos universales, por la destrucción que hubo con la invasión y colonización europea, evidentemente tenemos que buscar referencias, paralelismos con otras culturas que hayan tenido la capacidad de llegar a estos planteamientos. Una de ellas es la cultura griega. Entonces, me di a la tarea de investigar y Platón habla de la naturaleza en su diálogo del demiurgo o de la naturaleza y deja planteadas las fórmulas platónicas, que son fórmulas matemáticas. Yo sostengo que Sivichaltún, como lo digo en mi libro, y aclaro que está en proceso editorial, yo sostengo en mi libro que Sivichaltún tiene el mismo principio filosófico que lo que plantea Platón en el Demiurgo, como lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la charla, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque a partir de estas líneas visuales, y ya teniendo los datos que obtenemos de la estructura 36, yo tengo otros puntos de referencia como la estructura 38. Doctor, ¿qué le parece? Lo invito a otro programa de tele para que nos explique. ¿Te parece? Claro, sí, con mucho gusto. Ustedes, gracias por acompañarnos y es mucho que aprender.